la legislatura en la provincia de Entre Ríos. Sebastián Martínez está con nosotros para seguir desglosando la información que por lo menos hasta el momento conocemos. Bienvenido, Seba. ¿Cómo Hola, estás? Pau, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, un tema que ya hemos escuchado en profundidad en estos últimos minutos. Escuchamos la presentación del gobierno, alguna devolución también que realizó el ministro Troncoso a lo que expresaron algunos gremios. Sí. Escuchamos a ATE, escuchamos a ACMER, donde marcaron su rechazo. Y quizás vamos a conocer en algunas placas, repasar un poco lo que busca el gobierno con este reemplazo del IOSPER por el OSER, la obra social de Entre Ríos. Ya lo marcaban, bueno, tanto los dirigentes gremiales como el ministro Troncoso y también el Frigerio en su presentación. Un poco se busca limitar lo que venía pasando en la anterior conducción del IOSPER. Recordemos, el IOSPER tenía una conducción obrera donde los 7 estamentos elegían a sus representantes y de allí se elegía un presidente de este directorio. Los estamentos eran los propios gremios, ¿no? Los estamentos docentes, donde casi siempre era electo un representante de ACMER, el estamento estatales, donde últimamente ganaba siempre UPCN, ahí hay una disputa, podemos decir, interna con ATE, claro, el otro gremio mayoritario. Luego los policías, los municipales, los jubilados, los otros estamentos, podemos decir, menores, judiciales y legislativos que se habían juntado y eran quien llevaron adelante a Cañete a la presidencia. O sea, podemos decir, tenían la conducción dos gremios minoritarios. Pero este esquema de los gremios y el directorio obrero es el que viene a romper justamente este proyecto de ley. Eso fundamentalmente es lo que, de tener un visto bueno por parte de la legislatura, se iría a modificar con esta ley. Claro, de 7 a 4 en principio. El IOSPER fue creado por una ley, la obra social de Entre Ríos va a crear la legislatura va a crear, digamos, esta nueva obra social que reemplaza al IOSPER. El estamento legal es el mismo, jurídico es el mismo. La intervención era un decreto, entonces esto era por un plazo determinado, el gobierno toma una decisión de fondo y envía el proyecto a la legislatura. Hay una clara disputa, mientras vamos repasando todos los detalles de lo que veníamos hablando recién, una clara disputa de poder, una disputa política entre el gobierno provincial y los gremios sobre la conducción de la obra social. Frigerio decía en su presentación, a nosotros nos votaron para que gobernemos, gestionar la salud es parte de nuestra responsabilidad y por eso no le esquivamos a manejar el IOSPER. Por estos meses mediante una intervención y luego con esta nueva ley, bueno, ya mediante un director puesto por el Poder Ejecutivo. Claro, me parece que ahí también radica una de las principales diferencias con lo que nos está rigiendo hasta ahora, que es el presidente y el vicepresidente del nuevo directorio compuesto por 4 integrantes serían directamente designados por Rogelio Frigerio en este caso. Y habría participación gremial con 2 vocales que proponen los gremios, en este caso los gremios mayoritarios, docentes por un lado, uno piensa en ACMER directamente, y estatales por otro, ahí seguramente sea UPCN quien ponga ese nombre. Ahora estos 2 vocales van a tener poder de decisión junto con el presidente y el vicepresidente, con la injerencia del Ejecutivo que va a nombrar a estas personas, y en el caso de empate el presidente tiene voto doble. Entonces podemos decir que las decisiones van a pasar por el Poder Ejecutivo. ¿Quién va a elegir a los 2 vocales? En principio, ¿de dónde radicaría la elección de los 2 vocales que van a formar parte del directorio también? Bueno, eso estaría en manos de los gremios, los propios gremios mayoritarios, en el estamento docente y en el estamento estatal. Los gremios que acrediten mayor cantidad de afiliados, por eso yo te decía ACMER y UPCN, en todo caso ATE puede llegar a discutir algo ahí con UPCN, van a ser seguramente quienes encabecen en estos nombres. Igualmente estos detalles mínimos, y esto no es menor, se va a debatir en la legislatura. Como decía el ministro, el proyecto ingresó ayer al Senado, hoy se va a dar ingreso parlamentario, va a tratarse en 3 comisiones, presupuesto, salud, obviamente que son las comisiones que atienden esta cuestión, y legislación general. Hoy ingresa en el Senado, hay sesión a las 7, hay reunión de bloque antes. Es importante la opinión del peronismo. El peronismo en el Senado entrerriano tiene mayoría. Hay algunos senadores más cercanos al Ejecutivo que en algunas cosas llegan a un consenso. Hay que ver cuál es la opinión de cada uno de esos senadores, porque con un senador opositor que vote a favor del proyecto del gobierno alcanzaría para que esto sortee el Senado, que es la cámara más complicada, si se quiere, desde lo numérico. En diputados hay mayoría oficialista. Por eso decía, con cierto pragmatismo político, el dirigente de ATE, Oscar Muntes, que la oposición haga de oposición en este tema, y vamos a hablar con todos los dirigentes peronistas para que justamente esto al menos
se corrijan algunas cuestiones que los gremios ven como peligrosas. Claro, ya están planteando al menos. La cuestión del sistema solidario, que no pierda su carácter solidario, que no prime una lógica economicista, uno puede decir más propia de empresas de salud, sino que sea un sistema solidario, donde, por ejemplo, un afiliado con una familia numerosa pague lo mismo que otro que no tenga familia numerosa. Todas estas cuestiones se van a poder seguramente tratar en la legislatura. Queda por ver justamente cómo organizar todas las cuestiones. Hay una continuidad jurídica y legal de lo que es el IOSPER. O sea, y patrimonial, y patrimonial. Todos los contratos que el IOSPER, convenios que tiene firmado, lo asumiría OSER. En ese sentido sería una continuidad con cambio de nombre, con cambio de directorio y con un capítulo judicial abierto, que no es menor. El Tribunal de Cuentas ya giró, como decía el ministro, la denuncia por sobreprecios en prótesis y ortopedias. Todavía falta ver con la compra de grandes medicamentos qué hace el Tribunal de Cuentas. Uno supone que también va a hacer llegar esta denuncia al Ministerio Público Fiscal, donde ya tomaron cartas en el tema. Está avanzando la investigación, una investigación penal preparatoria sobre esta compra de prótesis no entregadas. Hay fiscales a cargo, está el fiscal Gonzalo Badano y Francisco Ramírez Montrul llevando adelante la investigación y esperando qué va a hacer el Tribunal de Cuentas con el resto de la auditoría. Hasta que esta auditoría no esté presentada, no se van a expresar públicamente, así manifestaron el Ministerio Público Fiscal, pero hay algunos avances iniciales en la justicia que es una cuestión determinante a la hora de negociar estos nuevos espacios de poder que propone OSER para ver cómo es el funcionamiento y cuál es la injerencia y el control que tienen los gremios y que tiene el gobierno de la provincia con la cuestión de la transparencia como trasfondo a todo este tema. Sobre este último punto que mencionás y que vemos también en la placa, hizo mención recientemente el ministro respecto de que toda esta va a ser una información que el ciudadano común va a tener disponible, entendemos, a través de diferentes plataformas web. Si se quiere, el aspecto más negativo de la anterior conducción del IOSPER fue, por ejemplo, la negativa a publicar los salarios que percibía este directorio. Cuando llega el gobierno los publica, nos encontramos con que el presidente ganaba 16 millones de pesos por mes, algo que el propio Fernando Cañete intentó defender públicamente, que parece excesivo, no ilegal, pero quizás uno puede marcar sí inmoral. Eran altos los sueldos del directorio, seguramente a eso no responde el déficit total del IOSPER, que era millonario, multimillonario, no de 16 millones de pesos, pero es un aspecto que lo toma como bandera el gobierno para un poco ganar aval político para las reformas que está proponiendo. Gracias, Sebastián.